Bien, bendiciones a todos. Aquí este día damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad de un día más compartir la palabra del Señor, estar aquí en Vida Cristiana Reflexiones conectados contigo. Bien, hoy tenemos la segunda parte de la idolatría, como le habíamos prometido en la reflexión anterior, en el segmento anterior. Y hoy vamos a seguir compartiendo, voy a estar utilizando algunos textos de la Biblia Católica, más bien voy a estar usando la Biblia Católica el día de hoy, en dos versiones aproximadamente. Así que vamos a estar orando. Amén. Que el Señor permita sabiduría, conocimiento, que el Señor permita esa fluidez, la capacidad de poder captar lo que el Señor quiere hablarnos y lo que necesitamos nosotros saber acerca de la palabra y acerca de muchas cosas que encierran lo que es la idolatría. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, en este momento te damos gracias porque nos amas, porque siempre estás al pendiente de nosotros y tu mano está allí. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana y en este momento presentamos este tiempo. Dirígenos, guárdanos, cuídanos, protégenos. Y permite, Señor eterno, que todo lo que se vaya a desarrollar en este momento, en esta oportunidad, sea dirigido por tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, si recuerdan, en la semana pasada que estuvimos trabajando y en el video anterior, estuvimos trabajando acerca de la idolatría, hablamos de los ídolos, hablamos aún de la canonización de algunos santos y algunas cosas que están en contra de los principios bíblicos y lo que establece Dios en su palabra. Y les había comentado que el día de hoy vamos a hablar de María y vamos a hablar de algunas otras cosas que están dentro de las escrituras y que muchas veces no lo vemos como la idolatría. También la semana pasada estuvimos viendo cómo dentro de la iglesia evangélica la idolatría se ha filtrado con pastores, pseudoprofetas, pseudoapóstoles, pseudoevangelistas y un montón de cosas. O sea, la idolatría no es un aspecto meramente de alguna religión, sino una conducta que ofende a Dios. Amén. Bien, quiero comenzar con el Salmo 115. Dije que esta semana íbamos a trabajar con el Salmo 115, Éxodo 20 y algunos otros pasajes que vamos a estar mencionando hoy. Esto es una enseñanza y procura anotar, busque, vuelva a leer, vuelva a investigar, no se quede solamente con esto. Esto es una pincelada para que genere en usted el deseo de querer aprender y querer buscar más. Amén. Vamos a ver el Salmo 115, dice de la siguiente manera en la Biblia de Jerusalén, en el sitio bibliacatólica.com.br, dice de la siguiente manera el Salmo 115. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Escúchelo. Nuestro Dios está en los cielos. Todo cuanto le place, lo realiza. Todo cuanto le place, lo realiza. Plata y oro son sus ídolos, obra de mano de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, nariz y no huelen. Tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, ni un solo susurro en su garganta. Como ellos serán los que los hacen y cuantos en ellos ponen su confianza. Estamos hablando de que este es de un sitio donde hay varias versiones de Biblia católica y esto dice lo mismo que dice la Reina Valera, la Diosa habla hoy, la nueva versión internacional, prácticamente es el mismo contenido. ¿Dónde está nuestro Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Cuando se habla de una ubicación eminencial de Dios, se habla de los cielos. O sea que Dios yo no lo tengo aquí, como yo hablaba la semana pasada, no lo tengo aquí, no lo tengo en ninguna otra cosa de aspecto físico, material, porque Dios no es material. Pero Dios tiene la esencia completa de todo, en todo, para todo y por todo. Amén. Y miren lo que sigue diciendo allí en el versículo 4, plata y oro son sus ídolos, obra de mano de hombres. O sea, el Salmo 115, el escritor del Salmo 115 se está expresando de que una de las cosas que a Dios le molesta, le incomoda y van dentro de las especificaciones es la idolatría, un ídolo. Es algo hay una frase que usan mucho cuando hay un artista X, Y, Z
Dicen, ay, es que yo soy ese es mi ídolo, perdón. No escuchan cómo canta, mira cómo esto y el otro. Y esa persona absorbe todo lo de ese individuo o ese individuo. Y de repente se quedan como que, guau, es que ese es mi ídolo, mira cómo canta, mira cómo actúa ese actor o esa actriz. Y todo. Entonces, caemos en el error de agarrar y poner la confianza y poner el amor y poner toda nuestra concentración en alguien o en algo material o humano. Y en este caso de la idolatría, en algo que es meramente material. Nos hemos puesto a pensar realmente qué Dios está esperando de nosotros cuando algo... Nosotros hablábamos la semana pasada de los atributos de Dios. Hablamos de la omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, de su eternidad. Y que ninguna de estas cosas cumplía con esas especificaciones técnicas, prácticamente, por utilizar un término. Porque puede que me salga un montón de religiosos y que ¿cómo va a hablar de especificaciones técnicas ni que fuera una máquina? Usamos una expresión como tal. Pero tenemos que saber que Dios, como tal, yo no puedo ceñirlo a algo material. Yo no puedo ceñirlo a algo tan pequeño. La mente del ser humano es finita, pequeña, tan limitada. Y una canción que dice, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Y dice, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo irme fuera de él, tan grande es el amor de Dios. Ahora, Dios en su extensión es ilimitado. ¿Usted no se ha puesto a meditar cómo se siente Dios cuando agarramos algo y decimos este es Dios? O cuando agarramos algo y hablábamos la semana pasada y retomo lo que estaba comentando acerca de la adoración a los muertos, acerca de hacer imágenes y todo. Y mire lo que el salmista dice aquí en el Salmo 115. Y váyase a cualquier versión bíblica y se lo va a decir de esa misma manera. Los ídolos de ellos son plata y oro. Imagínense, ni siquiera dice los dioses de ellos. Así que dentro del plano religioso tenemos mucho de esto. Los ídolos de ellos son plata y oro. Y me decía alguien en la semana, me escribía y me decía, es que también hay gente que idolatra el celular, idolatra eso. Claro, eso se ve mucho. Ya no solamente los ídolos son de plata y de oro, sino que los ídolos también son de plástico, de metal y de todo lo habido y por haber, porque la gente no me toca el celular, que se me quiebra, se me raya y que dejé de comer por 3 quincenas para comprarme uno. Y la gente entra en ese ambiente de idolatría con las cosas materiales y las cosas que prácticamente tienen una limitante. ¿Aló? Bien. Vámonos a otro pasaje bíblico que es Éxodo capítulo 20. Y consta, estoy utilizando versiones bíblicas católicas. Vámonos al Salmo 100, Éxodo capítulo 20. Vamos a ver lo que dice en los primeros versículos. Estoy utilizando la versión Biblia latinoamericana. Entonces dijo Dios estas palabras. Yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás dioses ajenos fuera de mí. No harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Vemos entonces en Éxodo 20, estamos hablando de que echamos mucho hacia atrás. Y Dios deja todo claro. Cuando hacemos una imagen de alguien que ya murió, estamos haciendo una imagen de alguien que posiblemente esté arriba o posiblemente esté abajo. No lo sabemos. Yo no soy Dios para decirle dónde puede estar X persona, porque no lo decido yo. Pero lo que sí sabemos es que no está en el mundo físico de nosotros. Y si se lleva a cabo la confección de una imagen de este tipo, prácticamente caemos en la contrariedad de Éxodo capítulo 20 en los primeros versículos. Nos estamos revelando lo que Dios estableció al pueblo de Israel desde un inicio. Lo que Dios nos dejó como directrices desde un inicio.
lo que significa realmente amar a Dios sobre todas las cosas, está en ese momento siendo confrontados al ir en contra de lo que Él quiere y lo que Él está esperando de nosotros. Estamos analizando esto y vuelvo y repito, estoy utilizando versiones católicas hoy para compartir esta enseñanza, porque no se trata, y a veces la gente dice, no, que lo que pasa es que los evangélicos tienen una Biblia y los católicos tienen otra, y ustedes le añaden y ustedes le quitan. Estoy utilizando las mismas versiones bíblicas para que veamos que el contenido sigue siendo el mismo, la esencia de la palabra sigue siendo la misma. Muchas veces interpretan mal el contenido de las escrituras. ¿Aló? ¡Yujú! Una de las cosas que yo iba a comentar el día de hoy, que yo sé que mucha gente estaba diciendo, uy, quiero escuchar a ver qué van a hablar, es hablar acerca de María. Y voy a comenzar con los errores de la iglesia evangélica, de nuestra congregación, de nosotros como pentecostales. Hay un mal aspecto, mal proceder o mal reacción del pueblo del Señor, hablando de la iglesia evangélica o protestante, como nos dicen a veces. La forma en la que nos expresamos, y miren, me incluyo, porque es mi gente, es mi pueblo, me incluyo. La forma en la que nos expresamos de que esa María, ¿qué? Ninguna, aquí no vengan con esa vieja, aquí no vengan con ese perdón. Ni usted, ni yo, por mucha autoridad espiritual que tengamos, tenemos la facultad de ofender y mal hablar o maldecir. Mire, porque la palabra maldecir es decir mal, hablar mal, expresar mal. Ni de María, ni de Pedro, ni de Pablo, ni de Juan, ni de ninguno de ellos. Si nos vamos a un acontecimiento como tal, hablando de María, fue una mujer que halló gracia delante de los ojos del Señor. Y que en este tiempo, déjeme decirle, a cómo van las cosas, sería bastante complicado encontrar una María. Por la contaminación del corazón y la mente de las jovencitas y los jovencitos de esta generación en la que vivimos. Estamos hablando entonces de María. Uno de los problemas serios es que queremos nosotros sentirnos grandes, fuertes y poderosos, y cada vez que alguien se expresa de María nos expresamos de una manera déspota. Nosotros ponemos en evidencia qué es lo que tenemos en nuestro corazón, que tenemos odio. Fue una mujer que halló gracia delante de los ojos de Dios, y nosotros no tenemos la facultad alguna para expresarnos en contra de María de esa manera. Yo en lo personal guardo un respeto, porque estamos hablando de una mujer seleccionada durante un tiempo, que cumplió su tarea, pero está escrita en la Biblia, sus hazañas, está escrito en la Biblia para que fue seleccionada y escogida. Ahora, eso no le da a María, ni tampoco ella lo pidió, la facultad de ser adorada, venerada o idolatrada. ¿Aló? Mucha gente dice, lo que pasa es que María es la Madre de Dios. Bien, vamos a analizar un concepto importante en esto. María, la Madre de Dios. Jesús, siendo Dios, hablamos de las facultades y los atributos. Uno de los atributos de Dios es ser eterno, inmortal. No puede morir. Omnipotente, omnipresente. Pero ¿qué sucede? Jesús viene, se quita su corona durante un momento, dice, yo necesito pagar el precio por ellos. Yo necesito entregarme por ellos. Para que Jesús pudiera entregarse por la humanidad, Él necesita despojarse de su trono real, de su inmortalidad, de su deidad, de su posición como Dios en cuanto a eternidad, para poder venir y morir. Nacer, venir como hombre para poder morir. Quiere decir que María da a luz al Hijo de Dios, que en su esencia es Dios, pero en su posición como hombre. Vino en su naturaleza, o en una naturaleza de hombre. Así que María no dio a luz un Dios. María dio a luz a Jesús hombre. No al Jesús inmortal, sino al Jesús mortal. Vamos analizando eso. Si Jesús hubiera venido en calidad de Dios, ¿usted cree que los judíos lo hubieran podido matar? No.
Porque su inmortalidad, su soberanía, su eternidad, ellos hubieran hecho lo que quisieran y no hubieran podido hacer nada con Jesús. Ahora, ellos no lo mataron. Jesús mismo decía, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Por eso es que cuando Jesús muere y resucita, dice que las primeras que van a la tumba son las mujeres. Y Jesús dice, no me toquen, necesito ir al Padre y regreso. O sea, espérense, no me toquen, ahorita estoy en una condición que es demasiado fuerte. Yo voy y vengo, necesito terminar mi tarea. Entonces, mucha gente se confunde, dice, es una expresión que se escucha comúnmente. María, la madre de Dios. O sea, María no es la madre de Dios. Y no es que Jesús venga a existir ahora. En el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús no vino a existir ahora, porque entonces, ¿qué diríamos? Entonces Jesús no es Dios. Jesús estuvo en el principio. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Quién estaba ahí? La Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Hablando acerca de la creación del hombre en su esencia material, con una semejanza de Dios. ¿Aló? Entonces necesitamos analizar la profundidad de esto. Ahora, otro de los errores es que decimos, o la gente dice, es que María siempre virgen. Analicemos algo. Ninguna mujer que da a luz puede decir que sigue siendo virgen. En la naturaleza biológica. Partiendo de allí. Después que María termina su tarea como la portadora o el medio para que Jesús llegara, viene, terminó su tarea, ahora le competía seguir su tarea como mujer normalmente. Porque una de las cosas que Jesús enseñó era acerca de nuestra tarea humana aquí en la tierra, nuestra tarea mortal. Y muchos niegan la parte de que María tuvo otros hijos. Ok, miremoslo solamente, vamos a dividir este asunto aquí. Miremoslo nada más del punto de vista de la idolatría. Haciendo una estatua de María para adorarle. Estoy en contra de Éxodo 20, estoy en contra del Salmo 115, estoy en contra de los otros textos bíblicos que yo estaba leyendo, estoy prácticamente en contra de la decisión de Dios de tener un tiempo de vida para alguien y yo quiero conservarlo. Dios, tú dijiste que hasta ahí, ya murió, pero yo la conservo. O sea, nos rebelamos en contra de la materia y la esencia de Dios. Ponemos a analizar eso. Entonces, yo necesito analizar realmente la profundidad de esto. Estoy invocando el espíritu de un muerto. Porque si ella murió, aunque hubiese sido una buena mujer, llena del poder de Dios, estuvo en el Pentecostés. Pero no hay ningún motivo en estos momentos para que nosotros humanamente adoremos a María. Se merece todo el respeto, se merece todo el respeto, toda la honra. Mujer digna, mas no es digna de alabanza ni de adoración. ¿Ok? Vamos a ver otros pasajes bíblicos aquí. Voy a irme al libro de Mateo, capítulo... Por aquí lo tengo. Ok. Estoy en el capítulo 1. Y estoy en los últimos versículos. Dice el 22, capítulo 1, Mateo 1, 22. Estoy en la versión Biblia latinoamericana. Estoy en la versión católica. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Significa Dios con nosotros. Recordemos que en el pueblo de Israel todo nombre tenía un significado. Ahora el significado era de que Jesús no era cualquier persona. Jesús, siendo el Hijo de Dios, era como tener a Dios con nosotros, y realmente era Dios, pero no en su esencia inmortal como Dios, sino como hombre. ¿Lo analizamos? Su nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros, nos recordaba que había una promesa profetizada de que Dios iba a enviar a su Hijo y de que Dios estaba a favor nuestro. O sea, decir Dios con nosotros tiene dos simbolismos. Uno, Dios a favor de nosotros, Dios pensando en nosotros. Y es más,
Dentro de la soberanía de Dios Padre está la omnipresencia. Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Jesús no podía estar en esos momentos en todo lugar al mismo tiempo porque estaba en su naturaleza de hombre. ¿Aló? Bien. Vamos a ver entonces otro texto bíblico acerca de la madre y los hermanos de Jesús. Mateo capítulo 12. Creo que es el 12, ¿sí? Si no me equivoco. Vamos a ver. Sí. Mateo capítulo 12. Versículo 47. Bueno, el 46 dice: mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie afuera, pues querían hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús, al que le daba el recado, le dijo a quien le daba el recado: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? E indicando con la mano a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Tomen en cuenta que a cualquiera que cumpla la voluntad, tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, y ese para mí es mi hermano, es un hermano, una madre, una hermana, o una madre. Miremoslo desde el punto de vista natural. 1. Los discípulos sabían quiénes eran. El escritor del libro de Mateo está hablando de quién llegó en ese momento. ¿Quién llegó? La madre y los hermanos. Estamos hablando del familiarismo biológico en ese momento. Ahora, Jesús sabía quiénes eran. Jesús sabía que esa era su madre, Jesús sabía que eran sus hermanos. Sin embargo, Él le enseña a sus discípulos la importancia de no solamente el vínculo biológico, sino le habla ahora a ellos y les explica de la familia de la fe. Sino que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre también es mi madre y mis hermanos. Imagínense esto. Entonces mucha gente no lo ve desde un punto de vista, mucha gente no lo analiza, y estamos en una versión católica. La madre y los hermanos de Jesús. Por un lado, vemos la parte de la idolatría. Por el otro, un principio que se le enseña a la gente acerca de que María no siguió teniendo una vida normal. Pues la Biblia enseña que sí. La Biblia enseña de que Jesús tuvo hermanos. La Biblia enseña de que Jesús sabía quién era su madre y sus hermanos. Sin embargo, en ese momento Él viene y Él enseña la realidad de que no solamente existe una familia biológica, sino que existe ahora la familia de la fe. Porque fue lo que Él vino a transmitir. Él vino a transmitir la fe. Él vino a transmitir entonces el plan eterno de reconciliar a la humanidad con Dios. Entonces, hay muchas cosas que nosotros no analizamos y nosotros no vemos en la profundidad. Pero ¿qué pasa? Hay cosas que vienen con herencias, una tras otra, una tras otra. Es lo que me enseñaron y como a mí me enseñaron. Aquí todos somos así y todos predicamos esto, todos creemos esto. O sea, la fe debe ser una fe cimentada en el conocimiento. La Biblia me enseña que el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué mucha gente a veces hace esto, practica la idolatría, reconoce esto y el otro? Porque realmente no se han puesto a meditar o no se han metido a la palabra, decir: voy a revisar la escritura, voy a revisar la palabra, voy a ver qué dice Dios acerca de esto. O sea, estamos viviendo una generación en la que heredamos un principio religioso, heredamos un principio eclesial, heredamos un principio de fe, entre comillas, pero no porque lo creamos, sino porque alguien nos dijo que era de esa manera. ¿Cuántos dentro de la iglesia evangélica nacen en hogares cristianos y se sienten cristianos, pero no son realmente cristianos porque sus actos no hablan de una verdadera conversión? Estamos hablando de idolatría. Idolatro la línea de la familia. Es que la familia ha sido siempre así. Hemos predicado siempre esto, hemos creído siempre esto. Ahora, ¿qué tú crees? ¿De qué tú estás seguro? ¿Has investigado, has estudiado, te has metido a la palabra para realmente encontrarte con Dios y saber qué Dios está esperando de ti y qué Dios quiere contigo? Nos hemos encontrado con un montón de cosas y vuelvo y repito, mi tarea no es que usted se sienta atacado y atacada, pero necesitamos estudiar la palabra, necesitamos meternos a las escrituras, necesitamos saber qué es lo que hay para nosotros.
Mira, si en algún momento permitiste que la idolatría llegara a tu corazón, a tu vida, a tu mente, es el momento de que comiences a cerrar puertas. Es el momento que comiences a decir, bueno, Dios, realmente sí, tu palabra lo dice. Realmente eres un Dios celoso, como dice Éxodo 20. Dios es celoso. Dígame algo, quienes tengan una relación, que des tanto por tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, y que a la hora de la hora otra persona se lleve los créditos. Que seas tú el creador de algo y que te quiten el valor de eso. Que escribas una canción y otro la reconozca y diga, esa canción es mía, cuando sabes que tú la escribiste. Que diseñes un plano y a la hora de la hora otro le ponga su firma porque simplemente tomó posesión de eso. O alguien te lo quitó y le dio el poder a otro. Estamos analizando realmente que estamos ofendiendo a Dios una y otra vez cuando idolatramos a personas, cuando idolatramos a pastores, cuando idolatramos imágenes de oro, de plata, de yeso, cuando idolatramos el celular, cuando idolatramos al novio, la novia, el esposo, la esposa, cuando idolatramos cualquier cosa que nos rodea. Y no estoy hablando que dejemos de amar a la gente que nos rodea, no, pero veamos en qué plano lo tenemos, si igual que a Dios o por encima de Dios. O sea, necesitamos concentrarnos y pensar y estudiar las escrituras. Mucha gente solamente se conforma con escuchar lo que alguien le dijo y se acabó. Ya, yo aprendí con eso. ¡Wow! ¡Qué vieras! Ahora lo sabes, pero sabes explicarlo, sabes compartirlo, sabes transmitirlo. Miren, es necesario que aprendamos a estudiar las escrituras. No para contiendas, vuelvo y repito, esto no es para contienda, pero es necesario que usted se meta a estudiar las escrituras, la palabra. En ellas hay vida. En ellas Dios habla y se revela y se mueve para que nosotros tengamos entendimiento y sepamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dejemos ya de simplemente seguir una línea porque mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi abuela, mi bisabuelo, tatarabuelo y échele toda la línea, hemos sido siempre aquí. Pero la pregunta es, ¿qué tú crees y por qué lo crees? ¿Estarías tú listo o lista para sustentar por qué crees lo que profesas? ¿Por qué adoras imágenes? ¿Por qué andas corriendo detrás del borde de la camisa de un pastor o pastora? ¿Por qué depende de que alguien te ponga las manos encima o te ponga un poquito de aceite o te eche un poquito de agua? Estamos analizando que nosotros hemos estado ofendiendo a Dios una y otra vez sin prestarle la atención, pero queremos que Dios nos siga amando, queremos que Dios siga pensando en nosotros. Sin embargo, nosotros nos hemos olvidado de agradarle a Dios como Dios quiere que le agrademos. ¿Aló? ¡Yujú! Bien, no me extiendo más. Para mí ha sido una bendición poder compartir con ustedes aquí en Vida Cristiana Reflexiones. Comparte este video, vuelvo y le repito, no es con la finalidad de atacarles, pero sí con el deseo de transmitir información, conocimiento de lo que Dios quiere para nosotros, de lo que Dios espera de nosotros. Y mire, otro de los problemas, cuando se me aparece la Virgen del Pan, la Virgen del Chayote, la Virgen del no sé qué, y la gente que hace, adora eso que tiene una figura alusiva a. Pero creo que después de haber si usted no ha escuchado la primera parte de esta reflexión, que esta es la segunda parte, le invito a buscarla en YouTube y escucharla, mirarla. Dejemos de andar levantándoles altares y adoración y petición a los muertos. Dejemos de estar en contra de la palabra. Dejemos de estar ofendiendo a Dios realmente. Así que le invito a eso, a estudiar la palabra, a profundizar. Si usted tiene alguna inquietud o algo, escríbame al correo vcreflexiones@gmail.com. Y por ahí siempre están las redes sociales. Escríbame por las redes sociales si tiene una inquietud, si usted quiere saber algo, si usted necesita que se le explique algo, si ahora quedó con una duda más grande. Hay gente que dice, lo que pasa es que si yo niego mi fe, me van a botar de la familia, me van a desheredar. Yo voy a orar por ti. Es más, ¿quieres que te diga algo? Si tienes miedo a lo que profeses en medio de una familia que está profesando otra cosa y tal vez no quiere comprender esto, yo aprendí algo de Naamán, que tenía lepra y se fue a un Eliseo. Y cuando él fue curado de la lepra,
Él le dice a Eliseo, mira, que tu Dios no me condene, ahora tu Dios es mi Dios, porque yo ahora tengo que estar con mi rey y tengo que entrar donde él adora a su Dios. Pero si yo estoy ahí, que Dios no me condene, que Dios no vea, porque yo lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer simplemente por obediencia, no porque lo crea. Y yo veo un Naamán con un corazón amando a Dios en medio de creencias totalmente paganas. Así que, bien, no me extiendo más, que el Señor me les bendiga a todos, un abrazo, gracias por haber estado aquí en Vida Cristiana Reflexiones, y la próxima semana tenemos una invitada especial, que el Señor le bendiga, estamos orando por ella, y aquí estamos compartiendo para bendición de cada uno de ustedes. Así que un abrazo y nos veremos entonces aquí mismo en nuestras redes sociales. Bendiciones.